Pues muy bien, ya estamos en directo con Gonzalo Rodríguez. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches. Hola, buenas noches, un placer, encantado de estar aquí. Ante todo, dar la bienvenida a todos al Almenara de nuevo. Buenas noches a los presentes y a los que se vayan conectando y a todos los que vais a ver la entrevista ya grabada en diferido. Hoy tenemos el gran honor de estar con Gonzalo Rodríguez, a quien tenía muchas ganas de traer al canal. Debo decir que Gonzalo ha puesto su parte porque es un hombre ocupado, una agenda activa y conocido ya por mucha gente. Así que de nuevo, gracias y bienvenido. Muchas gracias a ti, es verdad que no encontrábamos el momento, he pasado un mes de marzo y abril hasta arriba y además estoy haciendo una mudanza que es un fisco acojonante y no encontrábamos la tarde o la noche para grabar, entonces bueno, mira, ya estamos con ello, así que vamos para adelante. Muy bien. Pues lo primero de todo, en este canal tenemos la costumbre de dejar que sea el invitado quien se presente al mismo comentando lo que él considera más importante o lo que quiera que los demás sepan de él, ya que tampoco quisiera tener esa responsabilidad, me parece demasiado en mis manos. Bueno, pues yo soy doctor en historia, me doctoré con una tesis sobre la dimensión ética y espiritual de la guerra en la España prerromana, en el ámbito de la Hispania céltica, y la tesis salió con el título de La tradición guerrera de la Hispania céltica y posteriormente se publicó en Almuzara con el nombre de Los celtas, héroes y magia. Este trabajo ya va por la segunda edición, recomiendo la segunda edición, pude hacer unas mejoras y corregir algunas erratas y algunos elementos que requerían de repaso, entonces la segunda edición la recomiendo más que la primera de este libro. Y posteriormente he seguido escribiendo, publiqué El poder del mito, que arrancó casi como una coda, un anexo de la tesis, donde trataba de reflexionar y comprender los fenómenos del neopaganismo. Y a partir de ahí surgió un libro más enjundioso que la mera reflexión sobre el neopaganismo, donde, parafraseando a Joseph Campbell, rastreaba el poder del mito, ¿no? En el mundo tradicional. El pensamiento mítico como el pensamiento fundamental en la cosmovisión tradicional y lo buscaba, bueno, pues en la literatura medieval española, en distintos elementos de la cultura popular europea, incluso a día de hoy en Tolkien, El Señor de los Anillos, ¿no? El regreso del pensamiento mítico a través de la fantasía. Luego escribí Hispanofilia, se publicó Hispanofilia, España frente a su destino, Hispanofilia, España frente a su destino, donde repasaba la historia de España a la luz de la cosmovisión tradicional y a su vez hacía un análisis crítico sin, eh, sin dejar lugar a dudas de en qué posición estoy al respecto, un análisis crítico de la anti-España, del separatismo, del secesionismo, de la hispanofobia, que para mí es un cáncer, es el problema más grande que tenemos, y desmenuzaba el por qué lo es, no porque me dé la gana, sino porque lo es. Y al mismo tiempo señalaba la incapacidad de lo que yo llamo la España inane, la España del globalismo, la España de la posmodernidad, la España, bueno, pues que no le importa disolverse en los márgenes del desarraigo identitario de la posmodernidad y el globalismo, la España inani como una España incapaz de frenar el cáncer del anti-España. Luego publiqué otro libro, Pandemia y confinamiento, el retorno de los dioses fuertes. Ese simplemente es un diario que fui escribiendo a semana durante el confinamiento con el tema de la pandemia y donde, bueno, pues también parafraseaba un clásico de la disidencia tradicionalista, ¿no? El retorno de los dioses fuertes, y planteaba, bueno, quizás con cierta inocencia, visto ahora en perspectiva, pero en cualquier caso planteaba que más allá del confinamiento, de la pandemia, de lo que tuviera que pasar, para el hombre de la tradición, lo bueno, lo malo y lo regular, todo sirve. Todo son proteínas que deben ser metabolizadas en el fortalecimiento espiritual. Y luego recientemente, junto a mi compañero Daniel Gómez Aragonés, he publicado Historia de los pueblos bárbaros de Europa, donde aproximándonos a la identidad histórica tradicional europea, la antropología del europeo antes de la modernidad, bueno, pues efectivamente Grecia, efectivamente Roma, efectivamente la cristiandad, pero también los bárbaros. Creemos que la mesa de la identidad tradicional europea tiene cuatro patas, y son Grecia, Roma, la cristiandad medieval y los bárbaros. Entonces el libro estudiaba esa dimensión identitaria e histórica de los pueblos bárbaros. Por otro lado, bueno, pues yo me dedico profesionalmente a ejercer de correa de transmisión, me gusta decirlo así,
Ejerzo de correa de transmisión entre el alma de Toledo, el alma de Madrid, el alma de España, tal como se recoge en el Museo Arqueológico, el alma de Alcalá de Henares. Bueno, correa de transmisión del alma de los lugares con los visitantes. Entonces, a través de una empresa de visitas guiadas que se llama Paseos Toledo Mágico. Y bueno, pues los que me conocen lo saben, yo soy totalmente reaccionario, antimoderno, tradicionalista en el sentido perenialista del término. Me muevo en las coordenadas de la tradición como Sofía Perenis y a partir de ahí pues analizo la realidad, me confronto a ella y me mantengo limpio, limpio de polvo y paja de las basuras ideológicas, no ya de la modernidad sin más, sino incluso de la distopía postmoderna y deconstructiva por la que transitamos, que considero que nos está llevando a una encrucijada en la que vamos a tener que elegir, ¿verdad? Yo he elegido bando y el mío es de la cruzada contra el mundo moderno. Parece que por lo pronto todo el mundo occidental, o llamado occidental mejor dicho, se va a ver en esta tesitura. En este canal tratamos sobre todo la obra de Tolkien, pero vamos a hacer un viraje desde ella hacia otras cuestiones. Y de hecho la primera pregunta yo creo que ya te va a dar pie a bastantes cosas. Entrando en materia, como decía, esto ya te va a dar pie a desarrollar una exposición más acerca de tu pensamiento en general. Me gustaría, y esta es una pregunta que hago a los invitados nuevos, que me explicases acerca de tu experiencia subjetiva como lector de Tolkien, cómo llegas a él, qué vibraciones te despierta y cómo tu hermenéutica va evolucionando a medida que relees la obra con experiencia renovada, cosa que podría pasar con otros mitos, pero en este caso con el del profesor Tolkien. Bueno, pues la verdad es que es un tema precioso lo que me comentas. Yo de niño, ya en los 80, a través de mi padre, tenemos que pensar que a día de hoy El Señor de los Anillos, pues todo el mundo ha oído hablar de él, o ha visto las películas, o le suenan los hobbits, los orcos, ¿verdad? Pero los años 80 en España era una cosa diferente, ¿no? Solo unos pocos habían leído El Señor de los Anillos, o unos pocos hablaban de este libro. Entonces mi padre tenía los 3 tomos en la primera edición que se hizo en España con Minotauro. Me acuerdo que también lo había leído un primo que tenía yo, que era mayor que yo, bastante mayor que yo, mi primo Fernando, y le escuchaba conversar con mi padre sobre El Señor de los Anillos. Yo ya estaba solo por lo que oía, fíjate, solo por lo que oía. Yo ya estaba fascinado, ¿no? Con la idea de los hobbits, los enanos, el dragón, etcétera. Y posteriormente en la universidad reconecté con la obra de Tolkien, primero a través de la película de los 70, que aunque un tanto mal lograda, tenía algunas escenas y algunos momentos muy evocadores en lo que serían los arquetipos de la cosmovisión tradicional, y luego ya la lectura en la universidad. Esta lectura no fue todo lo enjundiosa que podría haber sido, quizás por mi cabeza loca juvenil, pero sí que dejó muesca, una cierta muesca, que tiempo después se reactivó. Y se reactivó porque yo ya estaba estudiando a través de mi maestro, a través de Antonio Medrano, yo ya estaba estudiando el pensamiento mítico como el elemento fundamental que articula la cosmovisión tradicional. Estaba estudiando mucho en su obra lo que eran los mitos del héroe y el dragón, la dracomaquia y demás. Entonces, tirando del hilo, fui llegando a Tolkien, me fui acercando a él y casualidades de la vida, encima se estrenó la primera película de Peter Jackson, que coincidió con el trabajo que yo estaba haciendo de lectura ya reposada de la obra de Tolkien. Y ahí, bueno, pues fue como cruzar un umbral y me sumergí totalmente en la Tierra Media. Esto me llevó a trascender El Señor de los Anillos y ir directo a por el Silmarillion, que está entre mis libros favoritos de mi vida. Está en mi top 5, como se dice ahora, está en mi top 5. Creo que tiene en la música de los Ainur y en el Valekenta una génesis, una explicación de la génesis del mundo, del cosmos, de los dioses, de las cosas más bonitas que he leído en mi vida. Yo creo que he leído casi todas las génesis mitológicas de la humanidad. Creo que si no las he leído todas, pues casi todas, malditas sea, las que se puedan conocer y publicadas, ¿no? Creo que casi todas las conozco. Y a lo mejor suena un poco loco, pero mi favorita es la de Tolkien. Y ahí es donde yo ya no solo disfruté las resonancias arquetípicas de la obra de Tolkien, sino que tuve la impresión de que hasta cierto punto Tolkien a través del Silmarillion y de la Tierra Media, era un autor inspirado. La cosmovisión tradicional, el autor iluminado, es aquel en el que su cuerpo, su mente, es el canal por el que circula la verdad, por el que circula la luz de lo alto. Y el autor inspirado es aquel por el que a lo mejor no circula la luz de lo alto,
pero todo el rato escribe imbuido como si estuviera recibiendo el impulso de salud. Entonces, para mí es un libro inspirado, en el sentido de que te puede acercar a coordenadas fundamentales de la cosmovisión tradicional. Si te sumerges en Tolkien, inevitablemente te haces antimoderno. Es imposible estar fascinado con la profundidad de los símbolos y de los arquetipos que surgen de manera espontánea, porque además no son deliberados, surgen de manera espontánea, la obra de Tolkien. Es imposible no quedar hechizado con esa dimensión arquetípica del relato y luego pues sentirte liberal, socialista, no sé, nacionalista, demócrata, todo eso te suena a risa, se te queda diminuto. Las ideologías modernas parecen un juego para niños enloquecidos o adultos enloquecidos que no saben que son en realidad niños en comparación con esa fuerza que tiene el mundo de la tradición. Ujú. Vamos a ir un poco más adentro, como decíamos al principio. Gonzalo Rodríguez es el autor de este mito, el que hemos hecho referencia, El poder del mito. Aquí tengo la segunda edición y súper recomendable. Al final del libro dedicas un capítulo a la obra de Tolkien y afirmas tres ideas, tres conclusiones o premisas que dicen que hay que ser como Gandalf, salvar a los medianos y luchar por el retorno del rey. ¿Podrías profundizar un poquito en ello? Sí, bueno, cuando preparé el libro El poder del mito, quise sintetizar en tres consignas básicas las enseñanzas que yo, de manera muy personal mía, había ido recibiendo a lo largo de los años de estudiar y trabajar el Silmarillion, el Hobbit, la Tierra Media, del Señor de los Anillos y los cuentos inconclusos. Entonces yo distinguía esos tres niveles. Hay que ser como Gandalf, hay que salvar a los hobbits, hay que luchar por el retorno del rey. Hay que ser como Gandalf hace referencia a esa dimensión de encarnación que tiene la vida humana y de misión, tarea, encomienda y cruzada. Recordar que Gandalf es un Istari, es uno de los magos enviados por los dioses Valar para ayudar a los hombres y los elfos contra la acechanza del mal, que es Sauron. Bien, pues de los enviados, Saruman se corrompe, Radagast se relaja, se despista y acaba mal logrando su misión, pero Gandalf se mantiene consciente, presente, sabiendo cuál es su papel, cuál es su tarea y sin dudar nunca de lo que está haciendo. En este sentido, cuando digo que hay que saber cómo Gandalf, es que hay que asumir la vida en esa dimensión de cruzada, de empresa, de combate, casi ontológico entre aquello que tiene que ver con la dimensión del ser y aquello que tiene que ver con la deconstrucción del ser, hasta reducirlo, bueno, pues a la fosfatina, a la pulpa de la posmodernidad contemporánea, ¿no? Un tiempo en el que no puedes decir abiertamente y con claridad que la mujer, hoy, mañana y los días que sigan a mañana, siempre es la hembra adulta de la especie humana, ¿verdad? Esta evidencia empírica, a día de hoy parece que no se puede hablar, hasta tal punto se llega a la deconstrucción y la necedad. Bien, pues decía que hay que ser como Gandalf, asumir la condición de la encarnación en toda su miseria y su dificultad, sobreponerse sin embargo a ello, no dudar jamás entonces de la misión y la tarea, no dejarse corromper, no despistarse, saber reconocer la grandeza de los hobbits, saber reconocer la grandeza de las cosas pequeñas, ahora hablaré de ello, y por supuesto, bueno, pues ser el antagonista de Sauron, porque el antagonista de Sauron en la tercera edad, en la Guerra del Anillo, es por encima de todo Gandalf. Es quien realmente tiene en la cabeza el plan de la Guerra del Anillo, es el que entiende lo que está pasando. Bien, pues hay que aspirar a entender lo que está pasando, tener la guerra en la cabeza, saber cuáles son las piezas del tablero y hasta donde puedas, y lo que te toque, pelear. Claro, decía que además Gandalf es el que reconoce la grandeza de los hobbits, que es la grandeza de las pequeñas cosas. Esto es fundamental. Para mí es el gran hallazgo literario de Tolkien, lo he dicho muchas veces, quien me conozca o me haya visto en otros programas hablando de este tema. Fijémonos que Gandalf como guardián de la tradición, como maestro de sabiduría, y Aragorn como rey legítimo, rey que retorna, héroe que retorna y restaura el reino, estos dos arquetipos los podemos encontrar en infinidad de relatos tradicionales. Siempre digo lo mismo, ¿no? El mago Merlín y el rey Arturo. ¿Eh? En España, en España, si me dejáis hablar así, es un poco exageración lo que voy a decir ahora, Beato de Liébana y Alfonso II el Casto en Asturias.
Maldita sea, joder, parecen el maestro y el rey, ¿no? Bien, en cualquier caso, estos arquetipos son fáciles de localizar. Sin embargo, aquí ocurre otra cosa. Y es que la trama y argumento del Señor de los Anillos, Tolkien incluye algo que no es ni el guardián de la tradición ni el rey legítimo, ni el sabio ni el héroe, sino que es las gentes humildes y sencillas de las colinas de la comarca, que son, sin embargo, las únicas que por su cordura, por su sencillez, por su humildad, por su espíritu de comunidad, por su gusto por el calor humano, el encuentro, el cariño incondicionado, la ternura entre ellos natural y espontánea, porque sí, porque se quieren, porque se conocen de toda la vida, porque se ríen juntos, les da una fortaleza que les permite afrontar lo más duro de la Guerra del Anillo, que es cargar con el anillo hasta la grieta del destino, ¿no? Frodo y Sam, los héroes pequeños, los héroes medianos. Bien, pues son esos precisamente los que destruyen o propician la destrucción del anillo. En este sentido, si el rey que restaura en la Tierra Media el orden es Aragorn y si el antagonista de Sauron es Gandalf, sin embargo, ninguno de los dos puede ganar la guerra si no es con el concurso de las gentes sencillas y de toda la enseñanza de sabiduría que hay en esas gentes sencillas. Entonces, hay que ser como Gandalf, porque estamos en guerra, no vamos a dar marcha atrás, no nos vamos ni a corromper ni a olvidar. Y vamos a asumir con coraje, disciplina, paciencia, perseverancia y sabiduría la batalla. Pero por supuesto sabemos que es una batalla en la que juega un papel fundamental saber tener la cordura, la humildad, la sencillez, el cariño, la alegría natural y espontánea de los habitantes de la comarca, de los hobbits. De hecho, recordar que Sauron diseña anillos para corromper a los enanos, a los elfos, a los hombres, pero en su cálculo, en el cálculo que hace Sauron de la guerra, no cuenta con los hobbits, se olvida de ellos. Su arrogancia y su soberbia luciferina le impide ver la fuerza que anida en esa gente aparentemente humilde y como tontorrona, y que sin embargo es la única que va a ser capaz de cargar con el anillo hasta la grieta del destino, de sobreponerse a la amenaza constante que supone la presencia del anillo, que al fin y al cabo, siempre lo digo, es un distorsionador del ego, es algo que distorsiona, engorda, sobredimensiona el ego, nuestro psiquismo, la identificación que hacemos con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestra pequeña biografía, todo eso es lo que queda engordado a través del anillo y en la sencillez y cordura de los hobbits, esa sobredimensión opera con mayor lentitud, con mayor dificultad, aunque opera, obviamente. Recordar que Frodo fracasa, al final Frodo fracasa, no tira el anillo. Entonces, bueno, pues hay que ser como Gandalf, pero hay que salvar a los hobbits. Si perdemos el espíritu hobbit que guardamos en nuestro interior y no lo sabemos trabajar, si la sociedad lo pierde, bueno, pues quedará inerme frente al poder de ese Sauron que sobredimensiona el ego, hasta hacerte confundir tu esencia con lo que no es sino tu apariencia o tu mero yo fenomenológico. Y luego, claro, hay que luchar por el retorno del rey, hay que restaurar el orden perdido, hay que restaurar el trono legítimo, hay que forjar otra vez la espada, hay que salir del estado de carencia, de desorden, de confusión en el que a día de hoy nos encontramos. Hay que recuperar el principio de autoridad, jerarquía y orden, de sentido orgánico de la sociedad, que es el que está en ese, entre comillas, rey de reinos, que va a ser Gondor y Aragorn, donde las distintas regiones o reinos de la Tierra Media quedan como en relación feudo-vasallática, con la corona y la espada de Gondor, con ese Aragorn, que también asume como montaraz, como vagabundo su destino, y de acuerdo a las enseñanzas que le ha trasladado Gandalf, se mantiene leal y firme hasta el final. Y por eso también merece el trono, merece la corona. Entonces, hay que ser como Gandalf, hay que salvar a los hobbits, hay que luchar por el retorno del rey. Y por supuesto yo en el libro y en mis conferencias traslado esas ideas contra la modernidad. La modernidad es el reino de Sauron, es un mundo desanclado de cualquier dimensión de autoconocimiento, por tanto es un mundo que sobredimensiona el ego, genera, no te digo ya con Internet y las redes sociales, una identificación unilateral del sujeto con su mero yo fenomenológico, y el resultado, bueno, pues es el desquicie contemporáneo. Resulta llamativo como a día de hoy ya, bueno, pues se ha roto, por decirlo así, el silencio que había al respecto,
y a las izquierdas y a las derechas, arriba, abajo y en todo el ámbito de la sociedad en Occidente, ya se dice abiertamente que hemos enloquecido, que la salud mental ha quedado desarbolada, que nunca habíamos tenido una generación de jóvenes con tantos trastornos psicológicos de depresión, ansiedad e incluso suicidio. Bueno, pues bienvenidos al reino de Sauron, claro. Quien se desancla de su esencia, quien se ancla en su mero fenómeno biográfico individual, en su mera cabeza, en su mero campo mental, yo siento, yo pienso, yo quiero, yo me gusta, no me gusta, pues el resultado es la neurosis, maldita sea, era de esperar. Bueno, pues el libro también plantea que Tolkien puede ser una palanca de rebelión, de contestación contra la necedad de la posmodernidad, la deconstrucción y el globalismo, que yo digo que posmodernidad, deconstrucción y globalismo van los tres de la mano. Bueno, pues Tolkien no lo vio, lo prefigura en las críticas que hace a la modernidad en su obra, lo prefigura en Saruman, lo prefigura en el Silmarillion, pero no llegó a ver el disparate al que hemos llegado, ¿no? Donde decir clara y empíricamente incontestable que la mujer es la hembra adulta de la especie humana, supone un debate, un conflicto, incluso, bueno, como dice ahora, que te cancelen, ¿no? Bueno, pues lo que te dé la gana, pero tengo razón, es lo que hay. La mujer es la hembra adulta de la especie humana, punto pelota. Sí, estamos llegando a un punto que el sentimiento, la emoción se antepone a la realidad. Lo que llamas el mero yo fenomenológico. Yo lo llamo también la autodeterminación de la subjetividad. Sí. La subjetividad, el mero psiquismo, con las experiencias que un sujeto ha tenido, se autodetermina en el sentido que se emancipan y se liberan de la realidad objetiva. Como La si realidad no, objetiva no tiene autoridad sobre tu conciencia, y como la si cual, no se constituyera además a través de los ojos del otro. Esto también es algo... bueno, pues el resultado es esa locura, esa Mm. especie de solipsismo subjetivista, que además yo creo que las redes lo propician, la vida online la puede llegar a propiciar. Y el resultado, bueno, pues a la vista está. Si es que además, por sus frutos los conoceréis, nos enseña Jesucristo, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis. Bueno, pues ya lo tenemos. Un desarrollo económico, técnico y científico, pues realmente maravilloso, deslumbrante. Fíjate, ¿no? Cómo podemos a través de un teléfono móvil mantener esta conversación. Bienvenido sea, pero una bancarrota espiritual lacerante y evidente que a día de hoy, bueno, pues va camino de por lo menos una generación dejarla lesionada psicológicamente, que ya tiene cojones, ¿eh? Que haya que Luego, tragar con que una generación vaya a quedar lesionada psicológicamente con esta mierda. luego vamos a profundizar en esto, seguramente. Quería apuntar, respecto al punto de salvar a los hobbits, que la destrucción del anillo es el triunfo de la humildad frente a la soberbia. No tan solo por la acción de los hobbits, sino porque ni siquiera Sauron, él no podía concebir que nadie tirara el anillo al Exacto, orbe. lo subrayo, lo señalo en el libro, que en los planes de Sauron no se concibe que alguien sea capaz de cargar con el anillo hasta la grieta del destino y no quede poseído por el anillo antes de llegar. Sauron en su soberbia, en su arrogancia, es incapaz de concebir la humildad, la abnegación, el compañerismo, la amistad sin tacha de alguien como Sam, de alguien como Frodo. Es decir, en su manera de entender eh, las criaturas de la Tierra Media, su ofuscación, su malevolencia, la malevolencia es una forma de ofuscación, su ofuscación es tan grande que es incapaz de concebir que alguien pueda hacer eso. Y sin embargo lo hacen. Y lo hacen precisamente aquellos que él ha despreciado. Apenas ha prestado en el tablero de la Tierra Media atención a ese rincón del noroeste, que es el rincón de la comarca, que es el rincón de los hobbits. Entonces, esa humildad, sencillez, ese amor comunitario que tienen los hobbits, que se encarna de manera paradigmática en Sam y Frodo, es lo que le derrota. Incluso diría más, cuando haga una siguiente edición, quiero hacer una edición ampliada del poder del mito, yo diría que no solo hay que ser como Gandalf, hay que salvar a los hobbits y hay que restaurar al rey, hay que restaurar el reino perdido, sino que más hay que recordar a Gollum. Gollum es la criatura más destruida de la Tierra Media por la enfermedad del anillo. Ninguna criatura encuentras en la Tierra Media en la que la enfermedad del anillo haya tenido un efecto tan destructivo de la personalidad, tan aniquilador de la personalidad, hasta el punto que finalmente despierta eh, empatía, no empatía, quizás no es la La palabra, compasión.
compasión, me he equivocado de término. Acaba despertando la compasión en Frodo, porque al fin y al cabo Frodo sabe lo que le puede estar pasando a Gollum en la medida en que en el tramo final de la obra, cuando ya Frodo está llegando al Monte del Destino, el anillo cada vez le tiene más secuestrado, le tiene con más fuerza sobre él. Frodo empieza a pensar que no lo va a conseguir, que el anillo va a ganar. Entonces es desde ese sufrimiento, desde ese vía crucis por el que está pasando Frodo, que se da cuenta de lo profundamente desgraciado, alienado y destruido en su personalidad y en su esencia que está la criatura Gollum. Esa compasión es lo que, sin embargo, providencialmente propicia la destrucción del anillo. Todos sabemos lo que ocurre, ¿verdad? Lo cuento también siempre que lo que destruye a Sauron al final no es solo la humildad de Frodo y Sam, sino la enfermedad del anillo. Es la enfermedad del anillo encarnada de manera unilateral y paradigmática en Gollum lo que destruye a Sauron. Cuando Gollum al final de un mordisco arranca el dedo a Frodo, salta con el anillo en su mano, se resbala y se cae a la grieta del destino y muere, ¿no? Muere Gollum, el anillo y Sauron. Entonces, lo que al final destruye a Sauron es la propia enfermedad del anillo, la propia concentración de ofuscación que hay en ese objeto. Gollum es la criatura más ofuscada que podemos encontrar en esa obra, en la obra de Tolkien, pero en general en la historia de la literatura es difícil encontrar a alguien tan destruido en su personalidad, tan ofuscado respecto de quién es, como le pasa a Gollum. Entonces hay que recordar a Gollum. El efecto de la ofuscación egoica, es la golumización de la personalidad. Y en la golumización de la personalidad no puede sino sentir compasión por quien ha sido destruido así por el anillo, siendo esa compasión en la que la providencia finalmente, bueno, pues hace su karma, como se dice en la India, y entonces es la propia enfermedad del anillo la que destruye a Sauron, cuando Gollum cae a la grieta del destino y entonces, bueno, pues a la mierda Mordor. Te iba a preguntar, pero creo que ya es una pregunta contestada, si El Señor de los Anillos, si la obra de Tolkien es, podríamos decir que es un faro de luz contra la oscuridad de la posmodernidad. Pero en vez de hacerte esta pregunta, porque creo que la respuesta es un obvio sí, te preguntaría ¿qué ofrece la mitología de Tolkien, en especial respecto a otros relatos mitológicos? Si es que tiene algo en especial. Pues mira, yo sí la reivindico mucho, es decir, creo que en Tolkien, en la medida en que él era un experto en todos los mitos y tradiciones del mundo celtogermánico, en menor medida el mundo grecorromano, pero también era un experto en el Kalevala. El Kalevala es el gran relato mitológico finlandés, es una preciosidad, creo que de las cosas más bonitas que he leído en mi vida. Entonces, él imbuido de su propia formación y estudio del cantar de Bugul, ¿no? El cantar vikingo anglosajón, bueno, vikingo anglosajón es una manera de hablar para entendernos, ¿no? El cantar de Beowulf, que remite a los gautas, ¿no? Un pueblo vikingo del sur de Suecia, pero bueno, recopilado en la Inglaterra anglosajona, en la Britania anglosajona. En cualquier caso, su especialidad en todos estos temas le hace, por decirlo así, reformularlos, actualizarlos en su alma y al final escribir un relato que, sin ser intencionadamente, posiblemente así, está completamente enmarcado en las coordenadas del pensamiento mítico tradicional. No hay nada en el relato de Tolkien que se salga de las coordenadas del pensamiento mítico tradicional, de la cosmovisión tradicional que puede rastrear en Hesiodo, en Homero, en las sagas vikingas, en la literatura pagana de la antigua Irlanda que recogieron los monjes en la Edad Oscura y la Alta Edad Media. Es decir, todo lo que sería casi el compendio de la tradición mítica Uh-huh. europea, reformulada y actualizada en sus coordenadas básicas en la obra de Tolkien. Entonces, para mí sí tiene ese potencial, para mí sí tiene esa capacidad de abrirnos al pensamiento mítico en su sentido más sapiencial, y me parece una beta hacia la sabiduría perennis, ¿no? Hacia la Sofía perennis, sin sistematizarla. No es un René Guénon, ni es, yo qué sé, un Fridtjof Swan, no es esa su intención, y le pilla lejos, él es profundamente católico, pero su catolicidad, al mismo tiempo imbuida de su formación, y no incluso su formación, su vivencia casi poética, ¿no? En el sentido de poiesis, de creatividad, de que despierta en él estudiar el Kalevala o estudiar las sagas vikingas,
bueno, pues le acaba, bueno, quizás propiciando de manera inconsciente, sin ser algo especialmente deliberado, que su relato, su Tierra Media, su Hobbit, su Silmarillion, su Señor de los Anillos, esté encuadrado en las coordenadas de la cosmovisión tradicional y por eso es una ventana a la disidencia y a la rebeldía, bueno, pues frente a la modernidad. Mira, puede que sea un poco largo el desarrollo, pero creo que es conveniente. Además de pedirte un desarrollo de la dicotomía de globalismo contra patriotismo, nihilismo, relativismo, contra una moral más sólida, el individualismo contra la pertenencia a algo más grande, me gustaría insertar una pregunta. Mira, te escucho decir en ocasiones que esto que promulgas no va de política, y corrígeme si me equivoco, matízame si me equivoco, porque no es suficiente. Porque apuntas a lo religioso en un sentido amplio de la palabra. Y además, y aquí es el punto que te cuestionaría, yo como una persona ideologizada, consciente de que mi ideología implica un sesgo y no puede abarcarlo todo, y hay verdades más profundas que las que intenta tratar. Pero que las ideologías modernas son insuficientes para contrarrestar la decadencia espiritual en la que vivimos. Sin embargo, lo que me sorprende, en el sentido de cómo puedo desarrollar yo mi espiritualidad y vivir en armonía si las condiciones materiales, que tanto decimos los marxistas, ayudan exactamente a lo contrario, ¿vale? No quiere decir con ello que el marxismo y el comunismo sean la solución, yo estoy abierto a pensar que no, pero la búsqueda de una humanidad, para decirlo en conceptos que manejas, dármica, no exigiría una implantación política como tuvo, pues, por ejemplo, la Iglesia, otras instituciones tradicionales o como hace Aragorn, Les Artel Contar, haciendo una nueva fundación nueva que incorpora la tradición. Y aparte de esto, esta búsqueda de una humanidad dármica no requiere una crítica de las causas que le impiden. Pues es un tema apasionante que no sé si voy a saber desarrollar al 100%. Fíjate que decías que El Señor de los Anillos, la Tierra Media, no es un proyecto político, no hay un programa político, efectivamente no lo hay, no lo hay, pero sí que hay una serie de intuiciones arquetípicas con las que resuena, ¿no? La propia idea de restaurar el reino, restaurar el orden perdido, articular la diversidad de la Tierra Media en torno a un foco central que tiene una dimensión sacra, que es el propio rey Aragón que además está dotado de una suerte, ¿no? de taumaturgia, de capacidad casi mágica de sanar con las manos, como los reyes santos de Francia, del Sacro Imperio, como las leyendas medievales del rey sacro. Entonces es obvio que en la obra de Tolkien hay una resonancia con el mundo tradicional premoderno, y no diría con el antiguo régimen, que al fin y al cabo este es una decadencia del orden estamental, sino con el orden estamental más tradicional, ¿verdad? Donde además al frente de esa diversidad de pueblos y gentes, el propio rey está imbuido de una dimensión sacra. No es meramente un poder político, sino que es también un poder religioso, al modo de los emperadores gibelinos, de lo que fue el proyecto gibelino del medievo europeo que yo reivindico. Yo entiendo que en esa dimensión del imperio como sacralidad, pues hay mucha más ortodoxia tradicional que la separación iglesia-imperio que plantearon, ¿no? El Papa y el Emperador que plantearon los güelfos. En cualquier caso, eh, efectivamente a mí no me interesa la política, a mí me interesa la religión. Y este interés en la religión, en su sentido más profundo, es a su vez el interés más político que a día de hoy podemos pergeñar. Porque nada va a dar la vuelta a la tortilla de la situación actual si no está enraizado en lo religioso en su sentido más profundo. ¿Qué significa en su sentido más profundo? Religión etimológicamente significa religar. La religión es lo que te religa al centro, a la vertical, a la verdad, a aquello que no es mero yo fenomenológico, mero psiquismo, mero mundo fenomenológico, sino que es el centro de la esvástica, es el motor inmóvil, es el parabrahman, ¿verdad? Estoy usando un montón de imágenes que me vienen así a la cabeza, que hablan del centro en torno al cual se ordena el mundo, el samsara, el principio y la manifestación, ¿verdad? En los neoplatónicos, en Plotino, ¿no? La sístole y diástole del uno bien. Bien, pues ese orden tradicional que encuentras en la filosofía, que es algo más que filosofía, Plotino es algo más que filosofía si entendemos la filosofía como pensamiento discursivo, hay una experiencia mística, incluso hay una soteriología iniciática en Plotino,
Bien, pues esa sístole y diástole que armoniza el cosmos sin por eso negar la contingencia y miserias de la existencia manifestada, es lo que el mundo moderno niega completamente. Y las ideologías modernas no lo pueden resolver, en el sentido de que la situación que tenemos ahora no es fruto de ninguna desviación. A veces es fácil encontrar a liberales que consideran que nos hemos desviado de la doctrina liberal y por eso estamos como estamos. Ujú, Y encuentras socialistas de toda la haya que lo que te dicen es que no se ha implementado el socialismo, que si se implementa se corrige, que ujú, lo que tenemos es una desviación fruto de que no se ha puesto sobre el tapete la ideología correspondiente al socialismo que fuera. E incluso el nacionalista te dirá que es que está siendo sustraída de la ecuación política el Volkic, el espíritu del pueblo, que es el sujeto político por excelencia, ujú, que permite salir de este desastre en el que estamos. Bien, no es así. Yo creo que hemos llegado donde cabía esperar. En la medida en que la modernidad lleva a cabo esa emancipación, ese corte con el religare, con lo que religa, con lo que realmente supone una cosmovisión de trascendencia inmanente. El mundo tradicional tiene una cosmovisión de trascendencia inmanente. No hay un abismo ontológico entre el principio y la manifestación. He dicho verdad, sabéis, en la esvástica el simbolismo es que el centro de la esvástica es el motor inmóvil, por decirlo así, aristotélico, y los cuatro brazos que giran son la manifestación cósmica universal. Y esta representación macrocósmica es al mismo tiempo la representación microcósmica del individuo que es capaz de galvanizarse en torno a dicho centro, a dicha vertical. El ser humano necesita entonces salir del estado de carencia, religarse para salir del estado de carencia y superar el estado de avidia, se dice en la India, de ignorancia metafísica, de ignorancia espiritual. En todo esto puedo apelar a distintas tradiciones para hablar de ello, porque aparece también en Plotino, en los neoplatónicos. Recordemos, no en Platón, la verdad es aletheia, es recuerdo. Entonces, ujú, en las distintas tradiciones que pudiéramos traer a colación, estas coordenadas básicas son el armazón que lo sostiene todo y que jerarquiza de manera orgánica la sociedad y la personalidad. La propia sociedad tradicional es la representación sociológica, sociopolítica, lo correcto es decir, sociopolítica, de aquello que está llamado a articular la propia personalidad. Bien, pues todo esto es lo que salta por los aires con las ideologías de la modernidad. ujú, Ya sea cuando el sujeto político por excelencia es el individuo liberal, ya sea cuando el sujeto político por excelencia es la comunidad, la clase trabajadora, ¿no? En el marxismo es la clase trabajadora, ujú, el pueblo elegido será la clase trabajadora, o ya sea en el nacionalismo, cuando el sujeto es el Volkic, el espíritu del pueblo, ¿no? Tal como se formula en Fichte el ujú, discurso de la nación alemana. A día de hoy todos los nacionalismos se mueven, sepan ujú. o no, sean conscientes de ello o no, en el Beben de ahí. discurso de la nación alemana de Fichte, ¿no? Esas son sus coordenadas. Entonces, al final aquí lo que ocurre es que las distintas ideologías modernas dicen una verdad pero la sobredimensionan. Existe la libertad individual, pero es sobredimensionada hasta convertirla en un fetiche por los liberalismos. Ujú, Existe la comunidad, el espíritu de comunidad y la interrelación armoniosa y justa entre los distintos integrantes de la comunidad, pero todo eso se sobredimensiona en lo que sería la ideología socialista. Y al mismo tiempo existe el espíritu del pueblo, existe una antropología común que genera vectores de convergencia entre personas de una misma región, de una misma nación, de un mismo tradición y linaje, pero no puedes hacer un fetiche de eso como pretende hacer el nacionalismo. Entonces son verdades tomadas de manera sobredimensionada hasta emanciparlas de lo que debe ser el centro focal que organice todo, que es ese religare, que es el centro al final fundamental de toda la cosmovisión tradicional de Oriente a Occidente, ya sea en el Sanatana Dharma, ya sea en la ujú, Grecia de Platón, ya sea en el orden estamental medieval que formula, no sé, Dante, ¿no? Cuando habla de la monarquía. ujú. Las teorías políticas de Dante, de monarquía. Bien, pues entonces, al final lo que nos encontramos es que la modernidad en sí misma es patógena, en sí misma es un desastre y no se corrige desde dentro. No puedes, modulando el liberalismo, corregir los desastres de posmodernidad y construcción a lo que hemos llegado. Y no puedes, modulando e implementando el socialismo marxista o no marxista, socialdemócrata o marxista, corregir la que tenemos, porque era cuestión de tiempo llegar aquí. Entonces yo considero que en realidad todas las ideologías modernas son falsas. Todas son desviaciones, todas tienen un punto de arrogancia, todas tienen un punto de arrogancia y de soberbia.
Y al fin y al cabo, lo que sí que hay que reconocer es que el mundo tradicional no tiene agenda política que implementar. Es decir, el tradicionalista tiene que asumir, y esto también es importante, que la agenda política, no sé qué decir, del carlismo decimonónico requiere de ser revisada y actualizada en gran medida, porque no es esa plantilla aplicable a día de hoy. Ni tampoco el perennialismo, René Guénon, Ébola, Fridtjof Schuon, Ananda Coomaraswamy, por poner ejemplos paradigmáticos, ¿no?, de perennialistas, tiene una plantilla política que operar sobre la realidad. El tradicionalismo carece de herramienta política actual para entrar en el debate, pero no deja de poseer la doctrina y la práctica que transforma la personalidad, que transforma el sujeto y le convierte en antimoderno, aunque no tenga herramienta política para transformar la realidad. Es verdad que lo que puede hacer es participar de la polis para intentar ir, por decirlo así, moviendo la inercia de los tiempos hacia horizontes, hacia un ecosistema político que entonces sí propicie el retorno del rey. Yo en este sentido afirmo que el tradicionalismo está en la tierra baldía de las leyendas del Grial. Está vagabundo como está Aragón cuando es Montaraz. Hay que prepararse y forjarse a la intemperie. Hay que prepararse y forjarse en la tierra baldía, como aquellos que restauran el reino perdido del Grial en el Parsifal, en las leyendas medievales del rey pescador. Estamos con el rey herido, el rey sin espada, la tierra sin rey. Entonces carecemos de la espada, por decirlo así, de la doctrina política que corta el nudo gordiano de la modernidad y deja atrás el liberalismo, el socialismo, el nacionalismo y restaura al hombre en su sentido propio, que es el de ese religare, de esa idea religiosa en su sentido eminente. Entonces, mientras estemos así, bueno, pues a la intemperie no pasa nada. Hay que tener una actitud completamente abnegada y supraindividual. Los que construían las catedrales no la veían nunca terminar. Y los hombres y mujeres que pelearon en la Reconquista contra los moros en España sabían que participaban de un proyecto superior a ellos, civilizatorio, de la Christianitas Hispanitas, ¿verdad? De la cristiandad en la hispanidad. Pero eso les trascendía, no iban a ver el resultado final. Entonces, bueno, lo que debe ser hecho, ¿no? Buda muere diciendo lo que debe ser hecho. Persistir, creo que muere diciendo persistir. Lo que debe ser hecho. Bien, pues yo me planteo que una vez, no voy a decir eh, no sé cómo, qué palabra usar, una vez ya te haces a que la verdad está en la cosmovisión tradicional y que no vas a perder tu tiempo con las ideologías modernas, bueno, pues de manera abnegada haces lo que te toca, sin esperar nada a cambio, lo que debe ser hecho. Sabiendo que en última instancia, bueno, pues el mundo moderno tiende a ciertos colapsos, a ciertos, no sé, disfuncionalidades que anuncian que va a tener que ser superado. En cierta medida, los tiempos que corren ya están señalando el nivel distópico de la modernidad. Tanto en la China que parece tan triunfante y que es un hormiguero, tanto en la China como en lo que sería Occidente, ¿no?, que es una sociedad zombificada y alienada. Entonces, también hay que decir aquí, ojo, lo subrayo también en mis libros, que el integrismo religioso, el salafismo, lo que encontramos ahora en el yihadismo islámico, no es ni mucho menos un fenómeno propio de la cosmovisión tradicional. Son las hordas de Gog y Magog, que aparecen en el Apocalipsis. De hecho, hay determinados textos en la India que hablan sobre el fin de los tiempos de manera muy gráfica, sorprende Esto como textos tan antiguos. lo extrapolarías a cualquier radicalismo religioso. Sí, cualquier visión integrista, los obsesos de Dios, los llama Julius Evola, los obsesos de Dios. Cualquier integrismo religioso en realidad está negando el verdadero religare, pues está poniendo fuera del alma humana la posibilidad de ese, no sé, de esa identidad con la dimensión de la trascendencia en el centro mismo del sujeto. Entonces lo saca fuera. Como lo saca fuera, no te queda sino la sumisión. Recordar que Islam significa sumisión. De manera muy, muy inteligente, Michael Goulevet, cuando escribe la novela sobre la islamización de Francia, la llama sumisión, porque literalmente Islam significa sumisión. Bien, pues esa idea tiene todo su sentido. Si esa trascendencia no es inmanente al centro mismo, más radical y profundo del alma humana, si lo que hay es un abismo ontológico entre trascendencia e inmanencia, entre Dios y la criatura, por decirlo así,
Si hay un abismo insalvable, un abismo ontológico, entonces a la criatura solo le quedan dos opciones: o el sometimiento unilateral a una verdad revelada, como plantean todos los integrismos religiosos, incluidos aquí no solo los del Islam, pero los que hemos sufrido en Europa con el puritanismo luterano y calvinista, eran formas de integrismo religioso cristiano. Si hay ese abismo ontológico, solo nos quedan dos opciones: o someternos unilateralmente a la palabra revelada, sumisión, o entregarnos al nihilismo materialista de la modernidad. Es decir, si de Dios nada podemos, voy a hablar de una manera muy coloquial, si de Dios nada podemos ni saber ni merecer, si la trascendencia no tiene inmanencia en el centro radical del sujeto y el sujeto carece de potencia y fuerza para despertar a dicha identidad suprema y central, entonces al sujeto le quedan dos opciones: o la sumisión religiosa unilateral y obcecada a una verdad revelada, al modo del integrismo, o el entregarse al nihilismo materialista, al nihilismo hedonista, al absurdo del nihilismo hedonista y materialista de la posmodernidad y la deconstrucción. Bien, en este sentido, los tiempos que corren están en la doble pinza, en la stila y caribidis del Kali Yuga, de la Edad Oscura, en la stila y caribidis, ¿no? Mira, El Kali justo. Yuga. Por un lado, el integrismo islámico, la idea unilateralmente devocional de lo religioso, donde efectivamente hay un abismo ontológico insalvable, o la negación de toda ontología, de toda dimensión de trascendencia en la inmanencia. Ni podemos saber, ni podemos merecer, ni falta que nos hace. Entreguémonos entonces a una concepción puramente materialista de la realidad, con todas las consecuencias que esto tiene en el ámbito de la destrucción a posteriori de la personalidad, como ya estamos viendo a día de hoy en Occidente. Entonces, frente a todo esto, la tradición como Sofía Perennis, y ojo, la tradición como Sofía Perennis en la tradición cristiana, en la tradición católica y el cristianismo español. Indico el catolicismo español del siglo de oro como una fuente en la que beber para armarse contra el liberalismo, el socialismo, el nacionalismo. Lo digo bien claro: ni Adam Smith, ni Carlos Marx, ni Fichte. Santa Teresa de Jesús, cuando dice: nada te turbe, nada te espante, la paciencia todo lo puede, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Frente a Adam Smith, frente a Carlos Marx, frente a Fichte, yo digo las leyes de Manu, yo digo el código de Licurgo, yo digo las disquisiciones políticas de Alfonso X el Sabio. Eso es lo que debe ser actualizado, debemos abrirnos a la dimensión, por decirlo así, que trasciende el contexto histórico de cada una de estas cosas que he traído a colación. Hay que trascender la contextualidad, ir a la parte mollar, hay que ir a la perla interna y saber que, por un lado, dentro de ti no va a haber ni democracia, ni liberalismo, ni socialismo. O sea, dentro de mí no funciona eso. Dentro de mí hay autoridad, jerarquía y orden, en un sentido orgánico. ¿Eh? Vivo dentro de mí en las leyes de Manu, el Brahman, el Satriya, el Vaisa y el Sudra. Y cada una de esas facetas de mi personalidad tiene su papel, su dignidad y al mismo tiempo su lugar en una jerarquía orgánica que me constituye. Y eso mismo que me constituye a mí y que encima no me lo invento, lo descubro. No me lo invento, lo descubro que es verdad, que opera en mí. Cuando me abro a ello, lo traslado hacia afuera. Cuando tengamos la plantilla política que se pueda aplicar, cuando tengamos la espada que está rota y que hay que volver a fundir, ¿verdad? Fundir la espada rota de las leyendas. Bien, eso es lo que no tiene la cosmovisión tradicional a día de hoy, pero sí tiene la doctrina de soteriología, por lo menos, entre comillas, de salvación personal y de confrontación con la modernidad. Entonces, efectivamente, no sé si me he explicado, me he ido por las ramas, a veces digo, joder, cuánta palabrería, no sé si se me entenderá, si digo algo no digo nada, pero bueno, como me gusta decir, no me interesa la política, me interesa la religión en su sentido más absoluto, y ese interés es en realidad el más político, es decir, el que más posibilidades tiene de confrontar la situación actual que podemos pergeñar. Dirías pues que estamos en tiempos de que toca vivir el Kali Yuga, donde cada uno, si puede, debe vivir a la intemperie y ya la dialéctica nos llevará a un momento donde veamos si se puede refundar el reino de Gondor. Sí, no, porque efectivamente estamos en la tierra baldía de las leyendas del Grial, pero hay que recordar que la tierra baldía no deja de existir porque vuelva la primavera por sí sola. El retorno de la primavera en las leyendas del Grial viene propiciado por el caballero que, puesto a prueba en la pureza, la autenticidad y la épica, es capaz de llegar al castillo del rey pescador, resolver el enigma del Grial y sanar al rey herido.
Y el rey herido es el que propicia el retorno de la primavera. Es decir, no va a llegar de manera fatal, mecánica, Ujú. la solución de este Kali Yuga. Si el Kali Yuga es fruto del mal uso de la libertad humana, del Kali Yuga se saldrá por el buen uso de la libertad humana. Asumiendo entonces que, entre comillas, el abismo del Kali Yuga se hace más profundo conforme te metes en él. No tiene tope. Es como un Y Goliath. solo revierte cuando tú en ti mismo eres la antítesis de ese Kali Yuga. Ujú. Entonces, aquí yo la verdad es que reivindico mucho, voy a decir, la figura del Montarat, ¿no? El rey vagabundo, que es Aragón, ¿no? Cuando descubren a Aragón los hobbits, me conocen por primera vez, es descrito como un vagabundo, ¿verdad? Ujú. Qué bonita esa idea del rey vagabundo. El rey que tiene que restaurar a Gondor Ujú. vive como un vagabundo, pero al mismo tiempo sabe quién es, cuál es su misión y cuál es su tarea, aunque ahora le toque vagar por la Tierra Media de manera errabunda, ¿no? Y luego, bueno, pues la tradición europea medieval, con ese ciclo del Grial, que es maravilloso, cómo emergen esos arquetipos en la literatura popular medieval, emergen como si estuvieran en el alma europea y emergen, ¿no? Con la idea del rey pescador, la tierra baldía, el caballero que en pureza, autenticidad y épica merece superar la prueba del Grial y restaura la primavera. Entonces, lo que quiero decir es que la dialéctica de los tiempos nos va a ir llevando cada vez más a la distopía de la poshumanidad. Esta distopía catagógica, ¿no? Porque es que igual que la tradición es anagógica, eleva a una instancia supraindividual de la personalidad, aquí lo que está ocurriendo es que se está descendiendo a los niveles infrapersonales, infraindividuales de la personalidad. Entonces, conforme vayamos avanzando a la distopía de la poshumanidad mutante y enloquecida de nuestro tiempo, y al mismo tiempo el mapa geopolítico vaya, bueno, pues desarbolándose y confrontándose, más posibilidades habrá, entre comillas, del retorno del rey. Pero eso no vendrá solo. Ujú. Depende de que haya hombres y mujeres dispuestos a vivir, entre comillas, por decirlo así, la prueba de la tierra baldía, la aventura del día. Mira, vamos a acabar con esto porque creo que es muy interesante. Nos trasladan una pregunta de Hadadro, de Pedro Haddad, uno de los grandes expertos de Tolkien, al menos en cuanto a la difusión en Internet, con el que tengo muy buena relación. Y nos pregunta lo siguiente, ya te digo, con esto cerraremos, que no te quiero robar más tiempo. Según nos enseña Mircea Eliade, un elemento fundamental de la perspectiva de lo sagrado, por oposición a la perspectiva de lo profano, es la construcción del espacio sagrado como centro de la vida y lugar de origen del mundo, donde se realiza el rito que rememora el sacrificio del dios o el héroe o la creación, etc. En El Señor de los Anillos, los gondorianos antes de comer hacen un silencio solemne y dirigen la mirada al oeste, que sería el lugar sagrado para ellos. Cuando Frodo expresa sentirse vulgar porque en la comarca no tienen costumbres de este tipo, significa que los hobbits carecen de la perspectiva de lo sagrado y experimentan el mundo profano. Qué maravilla de pregunta. Mira, Gracias, Lo Pedro. sagrado y lo profano, Mircea Eliade, un libro maravilloso. Se lo recomiendo a cualquiera, seguro que lo ha leído la persona que pregunta. De hecho, Mircea Eliade tiene otro libro que voy a recomendar que se llama Yoga, Libertad e Inmortalidad. Creo que es uno de los libros que más te puede volar la cabeza si es que tu cabeza está necesitada de voladura. Pero dicho esto, vamos a ver. Efectivamente, hay un momento que es con Faramir, que los hombres de Gondor miran al oeste, en un momento de silencio solemne donde están los dioses, los Valar. Y Frodo se siente vulgar porque parece que en la comarca no tienen eso. Bueno, en realidad no sería tan así. Lo que ocurre aquí es que quizás inconscientemente Tolkien está recogiendo las castas tradicionales. La casta guerrera es la que porta a conciencia la idea de los dioses. Se deben a los dioses. Su autoridad, su valor, su coraje, su honor tiene que ver con un linaje ancestral de origen divino. Saben que está en juego su ser o no ser en ese recuerdo de los dioses. Mientras que las castas bajas, los sudras, se diría, incluso el Vaisa, el hombre de negocios, son ajenos a esa dimensión de los dioses, pues para ellos es el mundo natural en su propia efervescencia estacional y cíclica lo que les recuerda la dimensión de lo sagrado.
ese mundo natural al que están tan unidos los hobbits, a las estaciones, las cosechas. En este sentido, la religiosidad tradicional es capaz de tener un elemento vertical, entre comillas, hacia los dioses, la trascendencia y los Valar, y al mismo tiempo una dimensión horizontal de inmanencia hacia la manifestación, hacia ese ciclo siempre repetido de las estaciones, de los soles, de las cosechas, que es donde ellos en todo caso remiten la alegría de los sagrados. Entonces, bueno, entiendo que quizás va por ahí el hecho de que los hobbits celebren más las fiestas de las cosechas y las estaciones que el silencio solemne de los guerreros de Gondor antes de comer, mirando al oeste a los viejos dioses. En realidad, en el orden tradicional, la desigualdad entre las personas, entre los seres humanos, es fundamental. Es decir, se afirma una dignidad esencial inalienable, y al mismo tiempo se articula un conjunto orgánico y jerárquico donde a cada grupo humano en realidad le corresponde una manera diferente de relacionarse con lo sagrado. Pensemos en la tradición vikinga, los ases y los vanir, los vanir y los ases, ¿verdad? Ujú. Pues eso mismo hasta cierto punto quizás puede estar recogiéndose en esa escena que nos han comentado a través de la pregunta. Me comenta Carrauto, fabulosa respuesta, gracias Uri y Gonzalo, soy Fernando La Capra de este lado, Fernando compañero de Argentina que estará viendo el directo, muchas gracias por la visita. Pues nada Gonzalo, si te parece, ya llevamos una hora, lo podemos zanjar aquí, que habíamos dicho 45 minutos y creo que te he robado un poquito más de tiempo del que debía haberte robado. Bueno, pues por mi parte poco más, un honor, un placer. Llevábamos tiempo, hablabas conmigo de conseguir grabar, estaba muy liado, estaba muy ocupado y encima me metí en una mudanza que me ha complicado la asistencia. Bueno, son cosas que pasan de la contingencia samsárica de la vida. Pero bueno, por lo menos se ha podido grabar y si algo de lo que haya dicho, hayamos conversado, puede resonar o inspirar a alguien, Esto pues seguro, bienvenido sea, ya está, esa es la función. esto seguro que sí. Bueno, pues muchas gracias, tío. A ti Gonzalo, ha sido un placer. Adiós, adiós, Chao, buenas noches. muy buenas Adiós. noches.